El número de muertes por COVID en el país en los últimos días es escandaloso. Las válvulas del toque de queda se abrieron en el peor momento, podríamos decir, cuando se da un pico de contagios y también de muertes. Analicemos lo que pasa en las últimas horas. Enero cierra como un mes agresivo en contagios y muertes por COVID. Según los informes de Salud Pública, este lunes se reportan 22 nuevos fallecimientos para un total de 252 en los primeros 31 días del año, con el agravante de que la mayoría de muertes se produjeron en la última semana. La primera semana de enero, los números de Salud Pública confirmaron la presencia de una segunda ola de casos positivos, alcanzando el día 15 2.370 identificados según pruebas PCR. Pese a eso, se flexibilizaron las medidas y se mantiene una positividad diaria de 19.7%. Agosto del 2020 ha sido el mes más letal en lo que va de la pandemia, con 568 muertes. En julio se produjeron 416 fallecimientos. En septiembre, 370. Abril, 256. Le sigue enero del 2021 con 252 muertes. El margen, no obstante, es alarmante porque a un año del virus se esperaba una baja notable de la letalidad. No sabemos si de esta pandemia ya lo hemos visto todo, pero iniciando por la desigualdad, nuestro equipo quiso averiguar frente a la suerte de cientos que han pagado multas por toque de queda, si la multa por 1 millón de pesos al Hotel Riu Bambú y la multa por 4 millones de pesos al Hotel Palladium fueron mediáticas o reales. Hubo muchas trabas para conseguir la respuesta. Como respuesta, la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría dijo que no tenía ningún aval de que esas multas fueron pagadas. De su lado, la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Turismo, aunque fue quien impuso las multas, dijo desconocer el desenlace de esas sanciones. En salud, el 2021 nació con el apellido de los coronavirus. Seguirá como el año de las vacunas y de romper todos los patrones conocidos a nivel de la salud pública. Nos encontramos con el asesor especial del gobierno en materia de COVID. Eran inocentes de lo que ocurriría al flexibilizar las medidas en Navidad, para luego hacerse sorprendidos en Año Nuevo. Nosotros estábamos muy detrás de lo que iba a ser la segunda ola en otros países. Nosotros en el país, nosotros vimos que en primer lugar cuando llegaron los primeros casos, ya teníamos casos en otros lugares del mundo. Fuimos aprendiendo de eso. Eso ha sido vamos a decirlo así, una oportunidad que se le ha dado al país. Cuando nosotros pensábamos que íbamos a tener un número de casos, vimos que hubo un retraso con eso, vimos que de alguna manera la población se estaba restringiendo su movilidad, se había comenzado a colaborar, una población que comenzó a ponerse mascarillas, no era la cultura de este pueblo, de este país. Es la respuesta con la que justifica lo que podría verse como incoherencia y que provocó un asalto de Año Nuevo, el encierro. Tú tienes gente que aunque tú no le digas que es una restricción el no salir y después le digas que salga, no te va a salir. Hay grupos de poblaciones que tú le dices no salga y va a salir. Ese es el grupo de población quizás donde tú tienes que poner más énfasis. Y eso fue lo que nosotros vimos antes de diciembre. Cuando llega diciembre nosotros hicimos las acciones acorde con lo que estaban los indicadores. Nos preocupa que los hospitales, casi un año después, no inspiran confianza. La gente abarrota las clínicas, mientras en los centros públicos sobran camas. El sistema sigue fallando y nos responde. Que no se va a corregir de la noche a la mañana. La gente se ha acostumbrado a un sistema de salud que sea un sistema de salud de bolsillo, como le llamamos. La gente paga por la salud. La gente va a los hospitales, las clínicas privadas, porque entiende que hay una mejor atención, porque entiende que puede tener más derecho para reclamar algunas cosas. Y eso es un paradigma que hay que cambiar. Y más que paradigma, hay que comenzar a cambiar las experiencias de quienes asisten a hospitales públicos. Uno de los que visitamos en Santiago, el Estrella Ureña, dedicado a COVID, no cuenta con un tomógrafo y los pacientes deben ser trasladados. Que hemos heredado reactivo totalmente, que cuando vienen los problemas entonces nosotros reaccionamos. Hay zonas donde hay más precariedad que otras.
la zona del Cibao, como nosotros le decimos, tiene mucha demanda. Hay hospitales de referencia, pero tienen mucha demanda porque hay muchas personas que vienen de otros lugares para esa zona en particular. Los indicadores actuales han mantenido el sistema privado apretado. Con gerencias activas, mayoría de clínicas ha aumentado su capacidad de camas. Se trata también de un dinámico negocio, ya que las aseguradoras han flexibilizado los servicios a pacientes con COVID porque al final los fondos salen del Estado. El número de camas privadas aumenta, mientras las públicas se hacen poco atractivas para quienes sienten que su vida está en peligro. En los 9 principales hospitales del país se recibe un presupuesto de entre 2 a 8 millones de pesos mensuales, de los cuales la mitad se descuenta por concepto de medicamentos de Promese. Durante la pandemia, han estado llamados a ofrecer servicios a más de 300.000 habitantes cada uno. La población responde cansada y ante la disminución de muertes, ya ha dejado de preocuparse por los contagios. ¿Qué dice Salud Pública cuando escucha esto? Es un error subestimar la enfermedad. La enfermedad, aunque dé con síntomas leves, tenemos que tener claro que lo que hemos aprendido, sobre todo en los últimos meses, es que deja secuelas, que hay comorbilidades, que usted puede tener después problemas cardiovasculares importantes, que puede tener también problemas neurológicos. Y hasta se ha hablado en una serie de casos pequeños que hubo un reporte de ACI que ha hablado de esterilidad, sobre todo en la parte masculina. Así que las secuelas son tan importantes como la enfermedad misma. Y es como decimos por ahí, el mejor tratamiento para un quemado es no quemarse. El asesor en materia de COVID del gobierno dice que no hay un cálculo sobre el costo económico de la enfermedad, aunque hay otro balance al que rápidamente pasa factura. Yo creo que el costo intangible de esta pandemia pudiera ser lo que más nos preocupa. Ese costo intangible, sobre todo en la parte de salud mental. Yo creo que eso es una de las cosas que más vamos a tener que lidiar. Cómo va a marchar no solamente la población del país, sino a nivel mundial, cómo va a ser después que pasemos este fenómeno, porque todos los fenómenos pandémicos de alguna manera pasan. Nos dijo como primicia que a partir de esta semana en el Laboratorio Nacional se inicia la instalación de una máquina de secuenciación genómica que servirá para diferenciar en las analíticas cualquier variante de cepa COVID. Laboratorio Nacional tiene un secuenciador, estamos ya con todos los recursos humanos, la academia está apoyando en lo que es la parte de recursos humanos, entrenamiento, y vamos a tener ya el secuenciador listo en las próximas semanas para medir las variantes que puedan estar circulando en el país. O sea, cada prueba que se realice al mismo tiempo se le estará aplicando una evaluación que permitirá identificar si es una cepa nueva. Así es. Cada prueba que sea positiva tiene que entonces secuenciarse y tratar de ver cuál es la variante que está predominando en el país. En salud, el 2021 nació con el apellido de los coronavirus. Seguirá como el año de las vacunas y de romper todos los patrones conocidos a nivel de la salud pública. Seguimos a espera de la vacuna, conscientes de que no será el fin de todo esto. Siga siendo el mejor paciente, el que no se contagió.